Hola a todos. Bueno, en esta prepa vamos a tratar los diccionarios en Python. Empezamos por definir qué es un diccionario. Nada, un diccionario básicamente nos permite almacenar una serie de mapeos entre dos conjuntos de elementos llamados key y values, es decir, claves y valores. Ya vamos a ver cómo es esto. Un diccionario básicamente almacena distintos elementos y cada elemento va a contener un key, que va a ser una clave, y el valor que corresponde a esa clave. Un ejemplo claro es mi número de cédula sería mi clave, por ejemplo, y el valor sería mi nombre, Máximo Tassinari. Esa es una representación de lo que más o menos significa un diccionario. O como un diccionario real que tú tienes el nombre de la palabra y el significado. El nombre de la palabra sería la clave que tú buscas en un diccionario, por decir hola, y la descripción de la palabra es el valor. Y bueno, todos los elementos de un diccionario se encuentran encerrados en un par de llaves. Y como habíamos comentado antes, que un diccionario vacío se hacía con unas llaves, que es el mismo símbolo que se usa para los sets o los conjuntos, pero los sets y los conjuntos se hacen o con la función .set o introduciendo los datos directamente. Pero igual ya vamos a ver que la sintaxis del diccionario es distinta. O sea que no va a haber confusión cuando estén creando un diccionario o un set. Cada elemento de un diccionario contiene una clave y un valor, es decir, un par de clave-valor. Así se le dice a ese conjunto, a ese elemento. Es un elemento de clave-valor, es decir, que tiene dos elementos por cada clave. Cada par de clave-valor es denominado como un elemento. La ventaja de esto es que puedes acceder a todos los valores almacenados usando simplemente la clave. Es decir, tú puedes acceder a los distintos valores con una clave, con una referencia hacia estos. Nada, esta es la sintaxis que utilizamos para crear un diccionario. Se utilizan corchetes y separados entre comas, igual que una lista, pero cada elemento, en vez de ser un solo elemento, tenemos un key y un value, que están separados por dos puntos. El key va al lado izquierdo y el value a la derecha. Entonces siempre es así. Por cada elemento de un diccionario vamos a tener un key, un value separado por dos puntos. Y cada elemento de un diccionario va a estar separado por una coma. Para acceder a un valor dentro de un diccionario, utilizamos el key. Como les dije, si nosotros por ejemplo tenemos mi cédula, usando mi cédula podemos obtener mi nombre y mi apellido, es decir, el value. Entonces en este caso usaríamos mi diccionario y la clave para, por ejemplo, el key 1, y esto nos retornaría value 1. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, las notas, tenemos los distintos items, tenemos tres items. Máximo, que es el key, y su value es 16, Sara y 19 y Luis y 20. Entonces en este item tenemos que Máximo es la clave y su valor es el número 16, que sería la nota en este caso. Igual con Sara, igual con Luis. Entonces lo mismo para llamarlo o para obtener el valor del key máximo, ponemos el nombre del diccionario entre corchetes y ponemos el valor. Entonces accedemos a su value. Esto nos retornaría 16, que es el value. Lo mismo con Luis. Si accedemos el nombre del diccionario, entre corchetes el key, tal cual. Esto puede ser un string, puede ser un int, un float, cualquier objeto. Bueno, en este caso es un string, ponemos el string tal cual, con la mayúscula y todo. Y nos va a retornar 20, que es el value. Para agregar un elemento a un diccionario, nada, hacemos básicamente, obtenemos o sea, como obteníamos el value, es decir, ponemos el nombre del diccionario, el valor que le queremos agregar para el key, en este caso vamos a agregar Fabiana, y cuál va a ser el valor de ese key. Es decir, dentro de los corchetes ponemos key igualado al value. Si imprimimos en este caso las notas otra vez, vemos que se agregó de último el key Fabiana, como le estamos indicando aquí, con su valor 12 en el diccionario notas. Para eliminar un elemento podemos usar la función del de delete y ponemos igual el nombre del diccionario y entre corchetes la clave. También se puede usar .pop, igual que con las listas, y bueno, después yo les dejo una lista de todos los métodos que pueden usar, pero este es tipo uno comuncito. Y un ejemplo de esto es, tenemos este diccionario, máximo clave, key,
y el value 1, y Erika y su value es 2. Y con el delete, si eliminamos por clave al diccionario, en este caso se llama diccionario, la clave Erika, también estaríamos eliminando todo el item, pero usamos la clave Erika, y se elimina todo este item que es la clave y el valor, Erika y 2. Y si volvemos a imprimir, vemos que nada más queda el item máximo con clave 1, con valor 1. Para iterar sobre un diccionario, podemos usar varios métodos. En este caso usamos un for key, o sea, un for para el diccionario. Lo que hacemos es iterar en cada uno de los elementos de un diccionario. Es decir, iteraríamos sobre este elemento y este elemento. Hay que estar conscientes que no iteramos sobre alfa, 5, beta, 4, gamma, 3. Iteramos sobre el conjunto o el par clave valor, que sería el conjunto alfa y 5. O sea, todo esto es lo que nos retornaría un objeto del tipo diccionario. En este caso podemos utilizar la sintaxis key, que nos va a devolver la clave. Y si queremos obtener también el valor, podemos usar, como les conté anteriormente, el nombre del diccionario y el value. Entonces aquí, por ejemplo, estaríamos imprimiendo alfa 5, beta 4 y gamma 3. También podemos usar esta otra manera de hacer un for, que creo que se los expliqué, que podemos al for pasarle dos parámetros, por ejemplo un key y un value, y esto del punto items, bueno, se los voy a explicar más adelante, pero básicamente lo que hace es que nos crea una lista de tuplas. Y entonces esa lista de tuplas nos crearía las distintas tuplas con el key y el value, es decir, nos crearía una tupla con alfa, 5, otra tupla con beta, 4 y otra tupla con gamma, 3. Todo eso es un diccionario. Y bueno, y para acceder a cada una podemos usar estos dos parámetros, key y value. Pero igual vamos a ver ahorita en un momento. Igual que con el list comprehension tenemos la comprensión de diccionarios. Y aquí lo dice, al igual que con las listas podemos crear diccionarios a partir de iterables. Podemos crear un nuevo diccionario en Python usando solamente un iterable si elegimos generar ya sea las claves o los valores en marcha. De la misma manera, una manera más corta y resumida de crear un nuevo diccionario a partir de un iterable. Un iterable ya sabemos que puede ser una string, una lista, una tupla, cualquier objeto que se pueda iterar. Bueno, en este caso nos pone la sintaxis, que es dentro de los corchetes, ponemos el key y el value, y hacemos un ciclo for item in el iterable. Ya vamos a ver un ejemplo. Es lo mismo. Entonces, en este caso estamos haciendo este import, que ya les voy a decir de qué es, pero concéntrense en esto que es el diccionario cliente, la lista de clientes. Tenemos varios nombres, Alex, Bob, Carol, bla bla bla, y estamos creando un diccionario de descuentos que va a tener la sintaxis que les comenté anteriormente, con un key y un value. El key va a ser clientes en clientes, ¿no? Y aquí le podemos poner cualquier nombre, pero siempre es más conveniente usar el singular de la lista que vamos a iterar en este caso. Entonces el key y el value va a ser todo esto, random.randint del 1 al 100. Aquí podríamos poner cualquier cosa, podríamos poner un 1, un string. En este caso ponemos esto para darle dinamismo al ejemplo. Y esto básicamente es que es una función de Python, de las built-in que les decía, de la clase random. Para ustedes importar una clase, ustedes hacen esto, import random. Se les va a importar toda una biblioteca de funciones, que luego les voy a decir cuáles son, por ejemplo, en random. Y este random lo que hace es que nos da un número random entre un intervalo de números, del 1 al 100 en este caso. Entonces esto lo que nos va a dar básicamente es un número aleatorio del 1 al 100. Entonces aquí no se complica, es solo un ejemplo. Entonces tenemos el key cliente, el value, que va a ser un número random del 1 al 100, y hacemos el bucle for por cada cliente en clientes. Es decir, nosotros vamos a agarrar por cada cliente, es decir, Alex, y le vamos a poner un número random, Bob, y le vamos a poner un número random, Carol, un número random. Ya que tenemos la sintaxis, cliente va primero, va a ser el key, y el value va a ser el número random. Y si hacemos el print, bueno, aquí nos puso Alex 16, Bob 26, estos son números random, pero ven cómo nos crea el diccionario. Aquí les explico rapidito, random.random y j, un intervalo entre la i y la j.
Entonces crea un diccionario a partir de dos iterables. En el caso anterior vimos cómo se crea un diccionario a partir de un iterable. Es decir, solo podíamos agregar a partir de un iterable el key o el value. Pero también podemos a partir de dos iterables agregar keys y values distintos. En este caso, si tenemos dos iterables, por ejemplo, tenemos dos listas, lista 1 y lista 2. Por ejemplo, podríamos usar la lista 1 como el contenido de las llaves y la lista 2 como el contenido de los valores. Podemos usar la función .zip, que ya la habíamos comentado en las prepas anteriores, para comprimir estas dos listas, llegando a generar los pares clave-valor. Recuerden que el .zip nos devuelve tuplas de determinado número de elementos de cuántos iterables metamos en el .zip. En este caso, si metemos dos iterables, dos listas, en el .zip nos va a devolver tuplas de dos items cada uno. Entonces la función zip toma una secuencia de iterables como el argumento y retoma un iterador de tuplas. Recordando el .zip, la función .zip, tenemos iterables, en este caso lista 1 y lista 2. Él lo que va a hacer es que nos va a generar tuplas por cada index. Es decir, en el index 0 de la lista 1 y la lista 2 él va a agarrar el elemento y los va a poner una tupla. Es decir, el elemento del index 0 de la lista 1, el elemento del index 0 de la lista 2 y nos pone una tupla. En este caso lo podemos usar para el par key value y lo mismo con toda la lista, con todas las index de las dos listas, y nos crea distintas tuplas para cada par de elementos key value. Entonces, para crear un diccionario a partir de dos iterables, los pares de clave valor son la combinación de las claves y los valores, constituyendo cada par un elemento de un diccionario. Y dijimos que este par clave valor lo podemos representar como podemos acceder a los elementos como si fuera una tupla. Aquí podemos ver el ejemplo. Creamos el diccionario igual con la comprensión de diccionario. Disponemos del key, del value, la separación de dos puntos y hacemos el ciclo for. Ya hemos visto que podemos hacer el ciclo for con dos valores. En este caso podemos usar key y value en el zip, que nos devuelve todas las tuplas. O sea, nos devuelve una lista de tuplas que tiene el elemento 1 y el elemento 2 de cada tupla, ¿no? Pero en este caso es el zip de la lista 1 con la lista 2. Es decir, nos devuelve, como vimos anteriormente, una lista de tuplas con cada elemento de la combinación de las dos listas. Entonces él va a acceder la primera tupla de este iterador, de tuplas. Entonces él agarra la primera tupla, tenemos el valor, este primer valor y el segundo valor. Aquí lo representamos el primer valor y el segundo valor. Podemos ponerle X, Y, lo que sea. Lo importante es el orden, el primer valor y el segundo valor. El primer valor va a estar obviamente representado por el valor que obtenga de la lista 1. O sea, si es la primera posición, con la primera posición. Y el value o el segundo valor con el segundo valor que obtenga del .zip, es decir, la lista 2. Un ejemplito para que se entienda mejor. Tenemos dos listas, atletas y tiempos. Y tenemos una lista de nombres y una lista de tiempos. Hacemos un diccionario de tiempos atletas, por ejemplo. Entonces ponemos ya, como les dije, la nomenclatura, que es key value, en este caso atletas y tiempo. El bucle for, atletas, tiempos. Es decir, la primera lista va a ser los atletas y la segunda va a ser los tiempos. Es decir, cada atleta y cada tiempo de esta tupla, porque esto va a ser la tupla. En la tupla que nos genere, o sea, el iterador de tuplas que nos genere, el zip de las listas atletas y tiempos. Si esto lo imprimimos, entonces vemos que él nos va a generar el iterador diccionario con esta tupla, Jorge y 40.4, y lo que va a hacer con esta tupla Jorge 40.4 es que los va a poner en la nomenclatura de un diccionario y los va a agregar al diccionario. Lo mismo con la tupla María 35.6 y con cada una de ellas. Método items, que es el que les comentaba anteriormente, es para acceder a todos los pares de clave valor en un diccionario usando el método items. Usando el mismo ejemplo de tiempo atletas.items, lo que nos retorna es todos los elementos de este diccionario. Ya vamos a ver para qué se puede utilizar.
crear un diccionario a partir de un diccionario existente. ¿Esto para qué lo vamos a usar? Bueno, crear un diccionario que contenga solo los elementos de nuestro diccionario existente que satisfagan una condición particular. Es decir, esto lo podemos usar para especificar que, o para reducir nuestro diccionario a partir de una condición que queramos. La nomenclatura es esta, la sintaxis. Key value igual for key value in el diccionario.items, como les comentaba. Esto sigue siendo un iterable, o sea, esto nos retorna un iterable. Y la condición. If, una condición que puede ser true o false. Si es true, nos va a agregar ese elemento al diccionario. Si es false, no nos lo va a agregar. O sea, él va a pasar de esto, esta estructura que le va a dar cuando ponemos el punto items, que es por ejemplo Jorge, 40, María, 35, Eduardo. O sea, todo esto va a aplicarle una condición a cada elemento de ese diccionario y si la cumple lo va a agregar al nuevo, si no, no lo va a agregar. Un ejemplito, tenemos una nueva lista que es tiempos 40, que en la que queremos meter nada más los atletas, o sea, el key, el value, el item, de los atletas que hayan recorrido la pista o lo que sea en menos de 40 segundos. Entonces ponemos key value for atleta tiempo in tiempos atletas, es decir, la lista que teníamos anteriormente, punto items, si el tiempo es menor a 40. Entonces, si imprimimos este nuevo diccionario que creamos, vamos a obtener María, o sea, el item María clave y value 35.6 y Eduardo clave y value 23.7. Si vemos, concuerda porque son los únicos que hicieron en menos de 40 segundos. Este es 40.4, no cumple, tampoco cumple, y Estefania tampoco cumple. Aquí tienen una pequeña lista de los métodos y operaciones que pueden realizar con los diccionarios. El length, este que es para obtener un valor del diccionario, para asignar un valor, para eliminar un valor, todo lo que les puse, el punto items, punto clear, punto copy. Aquí si se meten aquí, les sale un ejemplo para cada uno de los métodos y bueno, pueden probarlos todos para que aprendan a usarlos. No tienen que usar todos en verdad. O sea, lo más importante son los que les dije. Punto pop es bueno, clear es bueno. Ahora, operadores de identidad is y is not. Los operadores is y is not se llaman operadores de identidad. Son diferentes a los operadores por ejemplo, de igualdad. Ya vamos a ver por qué. Veamos este ejemplo. Tenemos A y B igualados a 10. Si nosotros usamos el operador is, nos va a volver que es true. ¿Por qué? Porque su dirección de memoria donde ellos están apuntando es la misma. Ya vamos a ver por qué. Esto es debido a que Python reutiliza el mismo objeto que almacena el valor 10 para ambas variables. Este es el ID del objeto. El ID del objeto no es más que la dirección de memoria en la que se guarda este objeto. Es decir, la memoria RAM tiene muchas direcciones. Y donde se guarda el objeto en la dirección RAM, él lo tiene guardado Python. Pues, o sea, él sabe en qué parte de la memoria RAM está guardado ese objeto. Y en este caso tenemos el que nos da true, o sea que este objeto y este objeto son el mismo, es decir, están en la misma dirección de memoria, por una peculiaridad de Python, que es que él reutiliza el mismo objeto que almacena el valor. O sea, Python es lo suficientemente inteligente para decir, mira, este objeto es el mismo, simplemente vamos a ponerle la misma dirección de donde se está almacenando el A, por ejemplo. O sea, él dirá, el B es igual al A, entonces vamos a apuntar al A. Eso se llama apuntadores, no lo necesitan saber ahorita, pero bueno, fino que lo sepan. También ambos valores son iguales con el operador racional, el igual. Pero esto es una mera casualidad, como les explicaba, como veremos a continuación. Que dos variables tengan el mismo contenido no implica necesariamente que hagan referencia al mismo objeto. Hacer referencia al mismo objeto es lo que les comenté. Hacer referencia a una posición de memoria en la memoria RAM. O una dirección de memoria. Entonces si nosotros imprimimos A igual a B, claro que nos va a dar igual porque el valor de estas variables es el mismo, es 10. Pero vamos a ver que no siempre es así. Eso es una casualidad que en ese caso, porque Python es lo suficientemente inteligente, el operador de identidad is da como true porque la dirección de memoria coincide. Pero eso no pasa casi nunca.
En el siguiente ejemplo podemos ver cómo A y B almacenan el mismo valor, por lo que igual nos indica true. ¿Qué está pasando aquí? A y B son dos listas con los mismos valores. Mismos valores. Al usar el igual, él solo chequea que los valores sean los mismos, independientemente de que el objeto sea distinto. Es decir, A y B son iguales, sí, porque esta lista tiene 1, 2 y 3 y esta tiene 1, 2 y 3. Pero cuando usamos el operador de identidad is, él nos va a dar false. ¿Por qué? Porque el objeto A, en este caso una lista, 1, 2, 3 de valores, está en un espacio de memoria X, mientras que el objeto B está en un espacio de memoria Y. Es decir, tienen dirección de memoria distintos, por lo que no son iguales para el operador de identidad is. Esto es como si dijéramos el número de cédula de los objetos. Este objeto A, estos dos pueden ser unos gemelos, son igualitos, tienen los mismos valores, o sea, dos gemelos son idénticos, son iguales, pero no son la misma persona porque tienen dos cédulas distintas, son personas distintas. Esa es como la comparativa que les puedo dar. Sin embargo, por como Python funciona por debajo, almacena el contenido de los dos objetos diferentes. Al tratarse de objetos diferentes, esto hace que el operador is devuelva false. Es decir, él guarda el A en un objeto con una dirección tal y el objeto B en una dirección distinta. O sea, los guarda en dos direcciones de memoria distintas. Por eso es que el operador is en este caso nos dio false. Y eso es todo. Después vamos a ver ejemplos y se va a entender aún mejor. Bueno, siguiendo con la parte práctica de la prepa de diccionarios, volvamos a lo que era un diccionario. Teníamos que su sintaxis era esta. Tenemos el nombre de la variable, en este caso es un diccionario. Se usan llaves y se separan cada elemento por una coma y cada elemento tiene dos parámetros. El key del lado izquierdo, dos puntos para separar cada uno de los elementos del item y el segundo elemento va a ser un value, el valor de este key. Entonces, si tenemos una de prueba, podemos poner deportistas. Deportistas va a ser un diccionario que va a tener los nombres de los deportistas y su puntaje en un maratón o lo que sea. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Jorge. Ese va a ser nuestro key y el value le podemos poner 500. Hizo 500 metros. Luego podemos tener a los distintos participantes. Saben, key, dos puntos y el value. El value puede ser cualquier cosa, puede ser un string, puede ser un int, puede ser un float. Lo mismo con el key. Entonces, Diana 600. Separamos cada elemento por una coma. Rodrigo. Esa es básicamente la estructura de una lista. Una lista también la podemos renombrar. Cuando renombramos una lista lo que hacemos es que la estamos igualando. Por ejemplo, podemos poner puntaje es igual a deportistas. Esto generalmente se hace cuando, por ejemplo, tenemos un diccionario que, por ejemplo, puntaje, por ejemplo, tenemos el nombre de una variable, de repente es un poco largo, de repente no es tan cómodo usar, lo podemos renombrar. A esto se le llama renombrar, que básicamente lo igualamos. Ya habíamos hablado sobre esto. Y podemos usar esto. Entonces ya sabemos que ahorita se va a llamar puntaje en este caso. Y podemos para eso, podemos imprimirlo, lo cual nos va a imprimir el diccionario entero. Ajá, aquí no salió un error, claro, porque yo le cambié el nombre y aquí no se lo cambié. Ahorita lo renombramos bien y nos imprime el diccionario tal cual lo tenemos hecho. Ahora, si queremos acceder a uno de los elementos específicos, es decir, a Jorge y a su puntaje, Diana, podemos hacerlo a través de, como les había dicho, a través del nombre del diccionario, en este caso puntaje. Abrimos corchetes y le pasamos el key. El key en este caso son los nombres Jorge, Diana y Rodrigo.
Si queremos obtener el puntaje de Jorge, bueno, ponemos el key de Jorge, el cual nos va a dar como resultado el value que él tiene asignado, que es 500 en este caso. Y aquí está, 500. Lo mismo con cualquiera, podemos poner Diana. Y lo mismo nos da el value del key que introduzcamos aquí. Esto es básicamente una función que retorna el value del key que le introduzcamos. Esto es para acceder a un elemento. Podemos también agregar un elemento. Para agregar un elemento simplemente hacemos básicamente como hicimos con acceder. Ponemos el nombre del diccionario, puntaje en este caso, entre corchetes el elemento que queremos añadir. Por ejemplo, podemos añadir Julia, y aquí esto vamos a igualarlo a lo que queramos que valga, por ejemplo 400. Es decir, diccionario, key entre corchetes, igualado al valor. Si nosotros ahorita imprimimos puntaje, que es el diccionario, obtenemos esta lista, pero con Julia agregado al final. Otra cosa que puede pasar, ¿qué pasa si el key es único? Eso tienen que tenerlo claro. Es decir, no pueden haber dos Jorge, no pueden haber dos Diana, no pueden haber dos Rodrigo. ¿Por qué? Porque si hay dos Jorge, cuando nosotros accedemos a este key, ¿cómo sabemos cuál de los values estamos accediendo? Es decir, si nosotros tenemos esto así, ¿cómo Python sabe si necesita retornarme el valor de 500 o el valor de 700? No sabe. Por lo tanto, los keys son únicos. Entonces, ¿qué pasa si aquí ponemos Jorge y le ponemos un valor distinto, o el mismo, no importa? Él lo que va a hacer es que va a renombrar a Jorge y va a cambiar su value por el nuevo. Es decir, si nosotros volvemos a imprimir la lista, al renombrar Jorge con 400, ven que ya no vale 500, sino 400. No lo está agregando al final porque no pueden haber dos elementos dentro de un diccionario con el mismo key. Ese es un dato ahí. Entonces, a poner otro ejemplo, si por ejemplo creamos el diccionario que sea gazpacho. Gazpacho va a ser la lista de los ingredientes que necesitamos para realizar un gazpacho. Aquí lo voy a pegar para que sea más rápido. Aquí están viendo que podemos tener tanto strings como ints juntos, mezclados en un mismo diccionario. Cada key es un elemento distinto. Entonces, si creamos un diccionario solo, así vacío, ya sabemos que nos crea un diccionario distinto al set y nos va a agregar estos 4 elementos. Fácil. Si imprimimos gazpacho, nos va a imprimir el diccionario de los 4 elementos con sus 4 values. Perfecto. Para eliminar un elemento, un par valor, ¿se acuerdan que es esto? Tenemos que usar la función del o la función pop, que luego la vamos a ver. Si por ejemplo agarramos del, tenemos que pasarle el nombre del diccionario y entre corchetes el key. Entonces en este caso podemos eliminar pepino. Él básicamente va a eliminarlo y ya. Entonces si aquí volvemos a imprimir gazpacho, vamos a ver que van a estar los mismos elementos antes sin el pepino. Y aquí está, le falta el pepino. Para iterar, podemos usar el mismo diccionario. O podemos usar uno distinto para que sea mejor. Para iterar sobre un elemento, sobre un diccionario, podemos usar, como vimos en las listas, podemos usar for compra in compras, 2 puntos después del for siempre. Aquí recalco que siempre utilizamos el singular para referirnos a cada elemento y el plural para referirnos a una lista o un diccionario, porque es un conjunto de elementos. Entonces por cada compra, es decir, cada elementico, queso, jamón, pan, en el diccionario de compras, podemos decirle, mira, print compra
coma, coma compras. Aquí, ¿qué está pasando? Bueno, primero que nada, esta es otra manera de hacer prints. Con la coma, el print lo que podemos hacer es simplemente decirle, mira, esto es un elemento, luego seguidamente me vas a imprimir este elemento y seguidamente este elemento. Es como hacer tres prints seguidos, pero en una sola línea de comandos, es decir, en un solo print. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo con el punto format, que sería básicamente así. Llaves para poner una variable como compra. Podemos usar cualquiera de los dos formatos, el que más les guste en verdad. El punto format siempre es un poquito más cómodo, pero bueno. ¿Qué está pasando en este loop? Él está ingresando en cada elemento del diccionario, es decir, jamón, queso y pan, y por cada uno le está imprimiendo compra, que compra viene siendo el key, es decir, jamón, queso y pan, una flechita y X, y luego estamos accediendo al value de ese key, del key compra. Es decir, aquí estamos imprimiendo, por ejemplo, en la primera iteración, él va a venir para acá, para este elemento. Va a imprimir compra, que viene siendo el key, y luego va a acceder y va a imprimir de compras, o sea, del diccionario compras, el value del elemento compra, que en este caso es jamón. Entonces él va a retornar aquí el 10, o sea, el value de este elemento key, que en este caso, por ser la primera iteración, es jamón. Para la segunda, va a imprimir estas dos, va a volver aquí, va a venir con la segundo elemento, que en este caso de el compras for compras, in compras, él va a agarrar el key queso, lo va a imprimir y luego va a acceder al valor de compra, que viene siendo queso y que es igual a 8. Entonces va a imprimir queso y 8. Si le damos run, entonces tenemos jamón, ven que nos está imprimiendo exactamente lo mismo, o sea, nos está imprimiendo jamón, flechita y el value. Y aquí lo mismo, jamón, flechita y el value. Con la segunda iteración lo mismo, queso, o sea, el key, flechita y el value de queso 8. Y lo mismo para el punto format. Estas son dos maneras de imprimir. Ven que nos imprime exactamente lo mismo. Otra manera sería con el for que les expliqué anteriormente, que es usando dos variables en el ciclo for. Vamos a usar 2, 3, 4, lo que nos dé la gana. In compras punto items. Que recordemos que esto nos retorna, esta función nos retorna una lista de tuplas, que las tuplas van a ser tal que así. Este compras.items lo que nos va a retornar es una lista de tuplas a partir del diccionario compras. Las tuplas van a tener el key y el value, el key y el value, el key y el value. Entonces, accediendo aquí al key y al value a dos elementos por cada tupla, estamos accediendo al key, sería el primer elemento, y el value, el segundo. Aquí podríamos poner X y Y, no importa. Cualquier nombre de variable, podemos usar key y value como para representarlo mejor lo que estamos accediendo aquí. Pero bueno, este punto items nos va a retornar esta lista de tuplas, la cual podemos acceder a ella. Podemos iterar sobre ella con el ciclo for, con dos valores tal que así. Y aquí podemos hacer lo mismo. De hecho, vamos a copiar este ya. Aquí en vez de compra, evidentemente ponemos key. Y aquí en vez de acceder al key, al value a través del key, simplemente vamos a poner el value. ¿Por qué? Porque ya estamos accediendo a él a través de este for. Y gracias al punto items, a la función punto items, que nos retorna las tuplas.
Eso básicamente es que él retorna la tupla y mediante el número de, por ejemplo, x, y, z, de valores que nosotros le asignamos aquí al for, nosotros podemos acceder al número de elementos aquí en una tupla. Es decir, si nosotros tenemos for a, b, c, in compras.items, o vamos a ponerle dic, o sea, un diccionario cualquiera. El primer elemento va a corresponder al primer elemento, el segundo al segundo, y el tercero al tercero. Entonces así lo pueden hacer con cualquier cantidad de elementos, para no hacer 3 for distintos, sino que lo lanzamos todo en un solo for. Y tenemos las variables ya una vez aquí asignadas. Es mucho más corto, de esta manera. Y nos ahorramos aquí el acceder al elemento de esta forma, sino que ya lo tenemos como un valor más legible y más entendible. Ahora podemos hacer la comprensión de diccionario, igual que lo del list comprehension, a partir de una iteración. Ya sabemos que esto es para ahorrar líneas de código, es mucho más fácil. Y esta es la sintaxis que se usa, el nombre del diccionario, cuál va a ser nuestro key, nuestro value, for, item, in, un iterable. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Podemos usar el ejemplo que les había puesto. Aquí les quiero mencionar que este import es para importar librerías de Python. Las librerías son simplemente funciones que tiene Python ya en su código, entonces las podemos usar. Algunas las tenemos que importar, otras no. Por ejemplo, la función print no hay que importarla, pero hay unas series de librerías que podemos importar. Por ejemplo, la librería random, y es facilito, es import el nombre de la librería. Cuando nosotros queremos usar esa librería, por ejemplo, ponemos random y ponemos punto, aquí nos dan todas las funciones que tenemos dentro de esa librería. Por ejemplo, aquí vamos a usar random. Esto nos retorna un integer en el rango de A a B, incluidos los dos extremos. Es decir, este random.random es simplemente una función que nos va a retornar un valor, un int, entre 1 y 100, inclusive ellos dos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí una lista, que es un iterable. Ya dijimos que aquí vamos a hacer un diccionario a partir de un iterable. La sintaxis es el nombre, el key, el value, es decir, el key viene siendo cliente, o el nombre que le queramos poner. El value, cualquier cosa que le queramos poner, en este caso podemos ponerle el random para que nos dé números al azar. For, clientes, cliente, in clientes, es decir, por cada cliente en la lista clientes. Es decir, él me va a agarrar básicamente lo que hace. Él me está creando aquí, dentro de este diccionario que lo estamos creando con las llaves, él va a hacer por cada iteración, él básicamente va a hacer esto. Vamos a ponerlo aquí abajo. Él empieza vacío y él va a hacer por cada cliente en clientes, es decir, por cada uno de estos elementos en esta lista de clientes, él va a agarrar y va a poner del lado izquierdo cliente, que en este caso viene siendo la variable cliente en cliente, es decir, Alex, Bob, Carol, Dave, Flo, Katie. Entonces va a empezar, va a agregar Alex, dos puntos, se va a ejecutar esta función random.random del 1 al 100 y nos va a lanzar un número cualquiera, por ejemplo 67. Luego va a seguir al siguiente cliente in cliente, es decir, Bob. Y va a hacer lo mismo. Entonces va a poner Bob, dos puntos, un número random. Y así con todos estos. Eso es básicamente lo que hace esta funcióncita que viene aquí dentro. Si le damos aquí run, ya ven que nos imprime lo que le está diciendo Alex, Bob, Carol, tal.
con números random. De hecho, si lo volvemos a imprimir, nos va a dar números distintos. Aquí está Alex, número distinto. ¿Por qué? Porque estos son números random. ¿Qué pasa? Aquí, como les dije, podemos ponerle un número random, podemos ponerle, por ejemplo, una string, por ejemplo, hola. ¿Y qué va a hacer esto? Nos va a imprimir cada cliente en clientes como el key y como el value nos va a poner siempre hola. Entonces nos va a poner tal que así. Entonces vemos que Alex, hola, Bob, hola, Carol, hola, Dave, hola. Y vamos a ver cómo podemos juntar dos listas. Esta es una de las maneras de hacer el diccionario comprehension. Otra manera de hacerlo es a partir de dos iterables, tal que así. Este import ya no lo necesitamos porque no estamos usando el random.random. Entonces, con precision diccionario es para crear un diccionario a partir de dos iterables. Que está pasando lo misma sintaxis key value, pero vamos a usar esa sintaxis del for que les expliqué antes, que es usar un for con dos variables y podemos usar en este caso el zip, que nos devuelve, como ya sabemos, las tuplas, una lista de tuplas que contiene la unión de dos listas. Es decir, nos va a devolver una lista tal que el punto zip, si recordamos, nos devolvía entonces una tupla con el zip de la lista 1 y la lista 2. Es decir, en el primer index de la primera lista, en este caso días, tenemos Sunday, coma el primer index, es decir, el index 0 de la segunda lista, es decir, 30.5. Crea esa primera tupla. Luego crea la otra tupla a partir de el segundo index, es decir, el index 1 de la primera lista, que es Monday, y el index 1, el segundo elemento de la segunda lista, que es 32.6. Y así con cada uno de los index de las dos listas. Entonces, al tener nosotros estas tuplas, podemos acceder a dos elementos a la vez en un for, es decir, al primer elemento y al segundo elemento en este caso. Pero bueno, creando eso sería de esta manera. Un diccionario de la misma manera, días, temperatura, o sea, las dos variables. For, hacemos el for, accedemos a las dos variables en el for, como vimos anteriormente. In, esto retorna entonces una lista, que ya les comentaba, que tiene las tuplas de la mezcla de las listas días y temperatura. Por lo tanto, si nosotros aquí hacemos el print, vemos que él nos retorna un diccionario en el cual el key son los días, la temperatura son los values, y cada uno se agrega a partir de este ciclo for. Y nos retorna entonces Sunday con 30.5, Monday con 32.6, y esto en un diccionario, es decir, todos los keys, los días y los values de cada key son las temperaturas de cada día. De nuevo, usando el método .items para que se vea mejor. Aquí podemos quitar esto y podemos poner método de items en un diccionario. Y aquí podemos poner el diccionario que acabamos de crear. Por ejemplo, entonces podemos poner aquí nuestro diccionario que acabamos de crear. Ponemos la función .items y las dos paréntesis. Y si lo imprimimos, miren las. Entonces, si imprimimos aquí el resultado de la función .items sobre un diccionario, vemos lo que les comentaba, que nos va a devolver básicamente una lista
de tuplas en la cual cada tupla es su key y su value. Esto lo podemos usar, como vimos antes, para iterar sobre el diccionario y, por ejemplo, imprimir todos los elementos del diccionario. También tenemos la comprensión de diccionarios a partir de un diccionario existente. Podemos usar lo mismo que antes con la función, por ejemplo, vamos a hacer el import para que vean. Random, de hecho, si le dan, él te recomienda varias de las librerías que tiene Python. Entonces aquí está random, tenemos clientes y vamos a copiar aquí la lista de clientes que usamos antes. Y queremos hacer, por ejemplo, el diccionario, un diccionario que se llame diccionario descuentos. Entonces, aquí la misma sintaxis de siempre. Ponemos los elementos que vamos a agregar. En este caso, el primer elemento es el key. Cliente. Le vamos a agregar, como vimos antes, con la función random.random. ¿De dónde a dónde? Del 1 al 100. For. El for lo que va a hacer es que nos va a agregar los distintos elementos a el diccionario que estamos creando. For cliente. En cliente, esto ya lo hicimos. Esto solo para que lo vuelvan a ver. Ahora sí, para crear un diccionario a partir de un diccionario. ¿Por qué crearíamos un diccionario a partir de un diccionario? Este diccionario que acabamos de crear, que es el mismo de antes, se ve tal que así. Alex 54, Bob, tal. Pero imagínense que querramos premiar o seleccionar, crear un nuevo diccionario que nos diga cuáles fueron los clientes que obtuvieron un descuento menor al 30%. Entonces, para eso usaríamos crear un diccionario a partir de un diccionario, para especificar o reducir un diccionario a partir de un condicional, es decir, vamos a usar un if, tal cual como vimos en el list comprehension. Entonces, por ejemplo, podemos poner clientela 30 por el descuento que le vamos a poner. Entonces esto va a ser un nuevo diccionario y vamos a hacer la misma sintaxis. Entonces aquí vamos a poner cliente, que sería nuestro key, descuento, que sería nuestro value, for, el iterador que va a llenar nuestro diccionario. En este caso vamos a tener dos parámetros, cliente y descuento. In diccionario.items. Aquí lo que vamos a obtener es básicamente un diccionario igualito. ¿Por qué? Porque aquí con el diccionario de descuentos .items estamos creando, ya sabemos, un iterable, una lista de tuplas con los mismos valores de este diccionario. Entonces lo que está haciendo aquí es creando un nuevo diccionario que tenga Alex esto. Entonces básicamente nos estaría creando la copia del diccionario. Si lo vemos, cliente la 30, nos va a imprimir lo mismo, exactamente igual, pero con la función if, podemos ponerle condicional if al final, que agrega solamente los que cumplan una condición. Es decir, por ejemplo, en este caso, agarramos y le ponemos el descuento, que viene siendo el value, los values de este diccionario. Si el descuento es menor a 30, lo vas a agregar. Si no, no lo vas a agregar al diccionario. Es decir, él va a iterar sobre este diccionario y va a ver, este valor, este descuento, ¿es menor? No. Entonces no lo vas a agregar. ¿Este es menor? Sí, entonces este lo vas a agregar. ¿Este es menor? No, no lo vas a agregar. ¿Este es menor? No, no lo vas a agregar. Y así con todos. Si le hacemos el print, aquí estamos viendo el diccionario que se creó
Alex 40, taca, taca, taca. Y como vemos, el único que es menor a 30 es Dave con 24. Y ese es el segundo diccionario que se está imprimiendo, que es clientela 30. Esa es una forma de reducir o a partir de un condicional, crear un nuevo diccionario a partir de otro, que tenga unas características específicas que nosotros le planteamos aquí con este condicional. Si lo volvemos a correr, bueno, como esto cambia por el random, bueno, aquí nos dio por ejemplo que 3. 3 salieron en este diccionario. Ahorita los operadores de identidad. El is y el is not. Básicamente, esto, el is comprueba si dos variables hacen referencia al mismo objeto. Ya sabemos que un objeto puede ser una lista, un entero, un float, un string, un diccionario, todo eso se le llama objetos. Entonces el operador is, comprueba si es el mismo objeto. Es diferente al operador igual. El operador igual nos dice si es el valor del objeto es el mismo. Ya vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos A es igual a 10 y B es igual a 10, es el que le mostraba antes, y hacemos el print de A is B, en teoría esto nos debería dar false. ¿Por qué? Porque cada objeto en Python tiene asignado un espacio en memoria o un identificador. Esto es un número que el Python le asigna, que es la dirección de memoria. La memoria es la memoria RAM. Entonces cada objeto tiene un ID distinto. Por ejemplo, este puede tener el ID 1 y este puede tener el ID 2. ¿Qué pasa? Python, en este caso, es lo suficientemente inteligente para que, por ejemplo, estos dos números, al ser iguales, él los va a referenciar automáticamente al mismo espacio de memoria. Es decir, le va a asignar el mismo ID. Y cuando nosotros hacemos este print, él dice, el ID de A es igual al ID de B. Entonces en este caso va a ser true. ¿Pero por qué? Porque Python es lo suficientemente inteligente para asignarle el mismo ID, ya que tienen el mismo valor y así optimizar el espacio de la memoria. Pero esto es Python porque es muy inteligente. Ya vamos a ver cuándo no aplica esta regla. Y aquí nos retorna true, es decir, este ID va a ser igual a este ID. En el caso de los ints, por ejemplo. Si nosotros hacemos un print para que se vea, podemos usar la función ID. La función ID nos retorna el identificador del objeto. En este caso, el objeto int, que sería el A y el B en este caso. Y lo mismo con ID del objeto B. Si vemos, nos imprimió un numerito. Este numerito es el identificador del objeto y es exactamente el mismo número, porque Python es lo suficientemente inteligente de que él ve que este valor es lo mismo y les asigna el mismo identificador para ahorrar espacio en memoria. De hecho, generalmente cuando les sale un error en Python no se los va a poner con este número, sino que les va a poner, mira, el objeto con el identificador en números hexadecimal hubo un error, no se encontró o no se puede hacer tal cosa. Y se los va a poner de esta manera, con hexadecimal, que es un 0, una X y unos números con unos números y unas letras. Básicamente es lo mismo que esto, solo que en otra expresión matemática, en números hexadecimales. Entonces ya saben que cuando les diga, mira, este objeto no se pudo, qué sé yo, encontrar o lo que sea, en un error de esos que te aparece aquí en consola, te va a aparecer con unos números aquí raros y ya tú sabes que ese es el identificador del objeto. O sea, Python te está diciendo y todo, mira, este objeto con este identificador tiene un error o no está funcionando. Entonces ya saben, aquí podemos imprimir con el hexadecimal, el ID de los objetos. También lo podemos ver con el operador racional igual. Pero ya sabemos que esto, ya les dije que esto es una mera casualidad de que las dos variables tengan el mismo contenido. No implica necesariamente que haga referencia al mismo objeto. Si aquí nosotros hacemos el print de A igual a B, aquí nos va a retornar true de nuevo. ¿Por qué? Porque
el contenido de este y el contenido de este es el mismo. Ambos tienen el valor 10. Nos retorna true. Pero, ¿qué pasa con otros objetos en los que Python no es lo suficientemente inteligente para decir, mira, usa el mismo ID para ahorrar espacio, sino que directamente les pone un ID distinto y te están en espacios de memoria distintos? Lo podemos ver con una lista. Por ejemplo, tenemos la lista A con los números 1, 2 y 3. Y la lista B con el mismo contenido, pero con una variable distinta. Si eliminamos esto y hacemos aquí la misma operación abajo, aquí tenemos que eliminar esto porque nos da este error que generalmente lo subraya, y es que la variable no está definida todavía. Es decir, aquí en este código todavía la variable A y B no son definidas. O sea, aquí no tiene nada que imprimirte. Hay que ponerlos después de haber definido las variables. En este caso A y B ya están definidas, lo podemos imprimir abajo. Si imprimimos esto, ¿qué va a pasar? Aquí no va a ser true. ¿Por qué? Imprimimos y veamos los identificadores. Ajá. Nos da false en el primer caso, que es con el operador de identidad is. A y B es el mismo objeto. Pues no, ¿por qué? Porque Python aquí los está guardando en diferentes espacios de memoria, que es lo que generalmente hace y lo que hacen casi todos los lenguajes. Ven como estos números no coinciden, por lo cual este operador de identidad dice que no, que son falsos. ¿Por qué? Porque no son el mismo objeto, están guardados en espacios distintos de memoria. Ahora, cuando usamos el operador aritmético o el operador racional igual, vemos que sí nos da true. ¿Por qué? Porque el contenido de los diccionarios es el mismo. Es decir, el contenido de este es 1, 2, 3 y el de este es 1, 2, 3 igual. Esto sí es verdadero. Aunque son objetos distintos, ellos tienen en su contenido es el mismo. Por lo cual el igual sí nos va a dar verdadero, pero el operador de identidad nos da distinto porque su ID es distinto. Están localizados en espacios de memoria distintos. Y bueno, eso es básicamente todo por la prepa de diccionarios. Vamos a hacer unos ejercicios en otra clase más extensos para que entiendan mejor lo que se puede hacer con los diccionarios. Y bueno, eso es todo.